Bien, como hemos estado aprendiendo juntos acerca de una vida llena de propósitos, uno de los propósitos elementales por los cuales fuimos creados es, ¿verdad?, para amar a Dios y conocerlo, para ser parte de la familia de Dios, para disfrutar y vivir en el compañerismo cristiano. Y bueno, pues en esta noche la reflexión que comparto, el pensamiento del cual, ¿verdad?, quiero iniciar es este. Dios quiere que aprendas a amar a otros cristianos. Y la frase, ¿verdad?, es una frase muy clara, muy objetiva, muy directa. Para todos nosotros no nos debe de caber ninguna duda, ¿verdad?, que uno de los propósitos claros que Dios tiene para nosotros es que aprendamos a amar, que aprendamos el amor de Dios, y que aprendamos a amar a otros, pero especialmente a los de la familia de Dios. Entonces, voy a iniciar con un versículo bíblico en Gálatas 6:10. Le voy a dar lectura y bueno, pues quisiera comentar 3 puntos respecto de la manera que podemos descubrir cómo amar a los demás, cómo amar a otros creyentes. Dice Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a otros, en especial a los de la familia de la fe. Amén. Bien. Este tema me gusta mucho. Este tema, más que una explicación, es práctica. Más que teoría, es pura práctica. Y bueno, pues a pesar de que sea uno de los temas centrales de la fe en Cristo, y es uno de los temas que muy claramente el Señor siempre mencionó, la identificación que iban a tener sus discípulos en el amarse los unos a los otros, y tantas veces que el Señor insistió acerca de la prioridad del amar o del amor, y en toda la Biblia también lo que se nos enseña respecto del amor, bueno, pues es un tema muy profundo. Quizás, ¿verdad?, me he atrevido a hablar de este tema 2 o 3 veces, porque es un tema que obviamente tiene que ser, cada uno de nosotros tenemos que ser bien conscientes de lo que significa en la práctica, ¿verdad? No solo en la teoría, el en verdad amar a otros. Para las cosas que en la vida nos ocurren, en las cosas malas, yo me he hecho un poquito de esta idea, que para muchas cosas malas a veces no necesitamos que alguien nos aleccione tanto. A veces nosotros mismos, por nuestra mala inclinación natural, aprendemos a hacer cosas indebidas, incorrectas en la infancia o en la adolescencia, etcétera. Pero lo que se refiere a amar y lo que se refiere al amor de Dios y amar a otros como el Señor quiere que les amemos, tenemos que aprender. Sí tenemos que aprender y sí tenemos que aleccionarnos bien. Tenemos que saber la diferencia del concepto del amor. En el hebreo se dice el ahabá. La diferencia que tiene la Biblia al hablar del amor a la diferencia que tiene el mundo cuando habla de amor. Porque nosotros, ¿verdad?, podemos comprarle la idea al mundo y tratar de vivir en base a este concepto del amor romántico, el amor sentimental, el amor pasajero, el amor fugaz, etcétera, y tratar de sostener nuestra vida en base a ese amor, cuando la definición bíblica pues se despega mucho, ¿no?, acerca de solo la idea de un sentimiento. Realmente en la Biblia el amor es un hecho, el amor no es un sentimiento, es una decisión. El amor es una aceptación. El amor de Dios es una demostración y nuestro amor a Dios es una muestra de obediencia. No es un sentimiento y muchas veces cuando amamos a Dios tenemos que superar si queremos hacerlo, no queremos hacerlo, si nos sentimos dispuestos para hacerlo o no.
Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El parámetro de la medida del amor a Dios no está basado en si yo le mando abrazos y besos hasta el cielo, si yo le digo palabras bonitas o lindas, sino en cuanto le obedezco. En cuanto yo obedezco es en cuanto muestro mi amor. Es como le demuestro que realmente yo lo amo a él. Y bueno, pues dice la Biblia que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Y vaya, solo quiero hacer un comentario acerca de lo sobrenatural que es el entender la manera que Dios nos amó. Lo extraordinario que es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo o a pesar de ser como somos, Él prefirió amarnos y todo lo que creó, lo creó por amor. Eso es lo que dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la expresión que utiliza respecto de el creador y su creación es la expresión que tiene que ver con el amor, ¿sí? Todo lo hizo por amor. Este versículo dice que Dios todo lo hizo por amor y lo hizo porque nos amó y sabiendo, ¿verdad?, el precio que costaría el hecho de crearnos y amarnos, no importó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es lo que significa el verdadero amor, el legítimo amor, y Dios ya nos dio el ejemplo. Él ya nos dio la enseñanza, Él ya nos puso el ejemplo, Él ya nos mostró cómo es que nosotros debemos amar. Entonces, necesitamos aprender. Así que vamos a ir aprendiendo. Punto número 1, podemos aprender a amar a otros y bueno, pues según el verso, ¿verdad?, que mencionaba mayormente a los de la fe, y no crean ustedes, queridos hermanos, amigos, que de pronto si tenemos muchas cosas en común significa que todo va a ser bien o todo va a ser perfecto, aún estando dentro de nuestra congregación, nuestra comunidad. A veces no es así, ¿verdad? A veces no logramos comprendernos, entendernos, somos diferentes, etcétera. Entonces, amar a mi prójimo o amar a mi hermano no siempre resulta la cosa más sencilla. A veces es difícil. Por eso tenemos que aprender a amar en la manera que Dios nos amó. Porque Dios nos amó a pesar de nuestros errores. ¿Sí? En 1 de Juan 4:21, también en la Biblia, el Señor nos dice, voy a darle lectura al versículo bíblico, y Él nos ha dado el siguiente mandamiento: los que aman a Dios, amen también a su hermano en Cristo. Qué interesante, porque hay una estrecha relación entre amar a Dios y amar al prójimo. No podemos decir simplemente yo amo a Dios y no amo al prójimo, porque está interconectado. Cuando yo amo a mi prójimo, pero les voy a decir algo más, porque ahorita lo voy a explicar. Cuando mi prójimo me ama a mí, eso no es más que una señal que allá arriba también me aman. ¿Cómo lo puedo explicar? Punto número 2, porque nosotros tenemos que aprender a hacer uso de la misericordia hacia el prójimo. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, la parábola que Jesús contó a la pregunta de quién es mi prójimo. Y la respuesta del Señor pues fue a través de esta parábola explicándole quién es el prójimo del que tiene necesidad. Y al final el mismo hombre que le preguntó le dijo el que hizo uso de misericordia. En Lucas 10:33 dice, ¿verdad? Prójimo es el que usó misericordia con otro. Y el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, tú sé el prójimo de otro. ¿De acuerdo? El mandamiento es ama a tu prójimo. Así que para que esto sea una experiencia maravillosa, el Señor dice que tú y yo tenemos que actuar como el prójimo hacia los demás. Es decir, el que les hace bien, el que les muestra misericordia,
¿verdad? Así, haciendo uso de la misericordia, yo soy el prójimo de los demás. Y la instrucción es, ama a ese que te hace bien. O sea, reconócelo, identifícalo, porque esto es a veces lo que pasa, esa falta de entendimiento del amor y cómo amar al prójimo, a veces perdemos de vista porque hay personas que son nuestra familia, por ejemplo, ¿verdad? Que nos hace mucho bien y son las menos reconocidas a veces. Son como que las cosas se hacen por obligación, se hacen porque es un deber, se hace porque se tiene que hacer. Pero no, realmente, ¿verdad? Se hacen por el amor que se tiene. Así que el aprecio a la familia, el aprecio a los hermanos, el aprecio a las personas que nos hacen bien, no es por su obligación, es porque debe ser, ¿verdad? En esa actitud de es mi prójimo porque me hace bien. Este es mi prójimo porque me hace bien. Tengo que tenerlo en un lugar especial. Si yo voy a aprender a amar a mi prójimo, yo lo voy a estimar, no voy a hacer a un lado ni voy a desechar a la gente que me está haciendo bien. La gente que me está haciendo bien me está mostrando misericordia. Es la persona que tengo que amar. Es la persona que tengo que valorar. Es la persona que tengo que bendecir. Es la persona que tengo que agradecerle. Es la persona que tengo que mostrarle respeto. Entonces, eso es el que hace uso de misericordia, es el prójimo. Ama a tu prójimo, ¿verdad? Si alguien te ha hecho bien, agradéceselo, muéstraselo, reconóceselo, ¿verdad? Amar a otros. Jesús siempre dijo, ¿verdad? Amar los unos a los otros. Y en tercer lugar, pues el mismo texto de Gálatas 6:10 dice, eh, haz el bien, ¿verdad? Haz el bien, haciendo el bien, especialmente a los de la familia de Dios. Entonces también, el amor son hechos, no palabras. El amor, ¿verdad? Tiene dos aspectos tan lindos. Uno, como ya lo mencionamos, en relación con la muestra del uso de misericordia, de compasión, de afecto, de cariño, de apoyo, de solidaridad. También el amar a otros significa exhortación, ¿verdad? Una palabra que sale del corazón, una palabra que va en la intención de mejorar la vida del otro. Eso decimos corregir. La corrección tiene que tener esa finalidad, que los demás sean mejores porque los amo. También es válido. ¿Ok? Entonces, aprendamos a amar practicando la misericordia, haciendo el bien y amando con el amor de Dios. Dios les bendiga y vamos a iniciar ya nuestro tiempo de